Bueno, lo decíamos al comienzo, esto se da un contexto en donde estamos poniendo acento en las consecuencias que está teniendo nuestra caracterización de la población en cuanto a los grupos etarios. En las últimas décadas el país ha experimentado profundos cambios y uno de ellos es este. El cambio demográfico desde el 92 al 24 es patente y acelerado. A comienzos de los 90 los mayores de 65 años representaban el 6%, 6,6% de la población y en el último censo se llega al 14% y se espera que en 2050 las personas mayores equivalgan al 32,1% de la población. Y además, el índice de envejecimiento señala que por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 adultos mayores en promedio en nuestro país, con una repartición que podríamos decir también es desigual dependiendo de la región, porque Valparaíso, por ejemplo, es la región con más personas mayores, 98,6 por cada 100 niños y adolescentes. Ñuble, 97,6. Los Ríos, 89,3. La región metropolitana está bajo el promedio, 76,2. Solamente por nombrar algunos datos para dar contexto a la conversación en la que ahora hacemos doble clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Mario Riveros, secretario general de AGRAM y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Red ELEAM, está con nosotros aquí en el estudio. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, se decía en la introducción y se daba el contexto, ¿no? Del problema que se está enfrentando. Entremos de lleno en eso. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿Cómo era la atención en cuanto a los turnos, la flexibilidad que había al respecto y cómo se han ido enterando de ciertas modificaciones? Uh-huh. Los ELEAM, que son los mal llamados asilos de ancianos o casa de reposo, que es como más los conoce la gente en general, tienen una legislación que es el decreto 14 emitido por el Ministerio de Salud. Ese decreto regula la operativa que tienen que tener, incluyendo en parte los turnos laborales. El problema es que al ser un decreto se subordina, por ejemplo, al Código del Trabajo. Entonces, las jornadas que nos pide el decreto 14, que ahora va a ser cambiado por el decreto 20, a veces no se condicen con lo que dice el Ministerio del Trabajo y por lo tanto no, lo impiden. Entonces, lo que teníamos que hacer los ELEAM era apuntar a dar la asistencia 24/7 a todos nuestros residentes, porque eso es lo que nos piden, tratando de cumplir con los requisitos que pone el Código del Trabajo en la jornada ordinaria y pedir esta excepcionalidad de jornada, que es la que tienen las clínicas y los hospitales, que no son excepcionales para ellos, sino que ellos pueden usarlo siempre. Y en algunos casos se nos daba. Por ejemplo, hay fundaciones, por ejemplo la Fundación La Rosa, que tiene algunas de sus residencias con jornada excepcional y otras residencias en las cuales no les han permitido, y no sabemos por qué, la jornada excepcional. Entonces, ¿quién decide eso? Es discrecional de la Dirección del Trabajo. Ellos pueden poner los argumentos, pero no entendemos cómo la misma organización que tiene que tener aparte el acuerdo de los trabajadores va y lo pide en distintas regiones y en algunas se les dice que sí y en otras se les ha dicho que no. ¿No es una regla que provenga o que se dictamine de nivel central, Dirección Nacional, Dirección del Trabajo Nacional? O sea, me refiero a que es por regiones o incluso dentro de una misma región hay regímenes distintos. Dentro de una misma región hay porque regímenes yo distintos. podía pensar que la Dirección del Trabajo de Antofagasta tiene esta decisión, la de Punta Arenas tiene esta otra. No, al interior de algunas regiones también es distinto. Sí, y de hecho el orden nacional que pusieron fue el año pasado cuando dieron esta norma en la que de ahora en adelante se prohíbe para todos. Para todos. Lo que es un problema porque la jornada excepcional además dura 3 años de vigencia. Van los trabajadores junto con la empresa de acuerdo, cada uno de los trabajadores firma, si no están sindicalizados, van los sindicatos, lo piden y una vez que se aprueba dura solamente 3 años. Luego de 3 años hay que volver a pedirla. Entonces, muchas fundaciones, ayer fuimos con 3 fundaciones, en los próximos meses se les va a acabar. Entonces, ese es un problema, primero porque las personas mayores requieren cuidados de asistencia 24/7, pero además, mientras menos cambies al cuidador que está con la persona mayor, menos se desorienta, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora es que obligatoriamente vamos a tener que contratar un turno adicional de 8 horas para cubrir otros turnos que se van a ir reduciendo, y eso va a hacer que haya más gente, más probabilidad de error, mayores costos
y es de verdad un problema para todos. Ya, claro, porque uno siempre tal vez hace la primera derivación desde el punto de vista de lo económico, porque si van a tener que obligadamente tener un nuevo turno, eso significa más costos y esos costos tendrán que ser traspasados a los costos generales de lo que se paga por estar en esa residencia, ¿no? Sí, Es una lo lógica, ¿no? De efecto inmediato. Pero aparte de eso, ustedes apuntan a lo que es el cuidado propiamente tal, más allá del aspecto económico, que evidentemente que es importante. Sí, o sea, nosotros ayer fuimos, nos invitó la diputada Catarina El Real a exponer cuáles son los argumentos que tenemos para oponernos a esta decisión de la elección del trabajo. Y llevamos 7 argumentos, y los argumentos eran básicamente, pucha, los problemas de cuidado que genera, los costos que genera para una industria que se está cerrando, constantemente se están cerrando, lean, por problemas de la inflación, por altos problemas de morosidad, por un montón de cosas principalmente económicas, y también por la permisología, porque es muy difícil poner una LEAM hoy día en Chile. Pero también tiene que ver con que son los mismos trabajadores que se dedican al cuidado quienes piden este tipo de jornada. Porque esto no es exceder en total la cantidad de horas que se tiene que trabajar cada trabajador cada semana, sino que lo distribuye de una manera distinta. Entonces permite, por ejemplo, de que estén 2 o 3 días completos en sus propias casas. Y eso es muy bueno, porque en general las mujeres en Chile son cuidadoras. Entonces, una cuidadora que trabaja cuidadora en una LEAM tiene a su hijo, tiene a sus papás en su propia casa y también se dedica a cuidarlos. Por lo tanto, estar más tiempo de corrido, por decirlo de una manera, es algo que les funciona mucho y de hecho ellos mismos los piden. Ayer también no pudimos presentar ese caso, pero teníamos un caso de una de las fundaciones que nos decía, yo en el momento en que me prohibieron poner esta jornada excepcional, yo recibí el autodespido de 15 personas. Autodespido. Autodespido. O sea, yo no puedo seguir. No puedo seguir, porque al final los sistemas de turnos van a ser una semana en la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche, te vas a llevar los domingos por encima, los sábados por encima, porque al final, como hay que estar 24/7 trabajando, los turnos se van moviendo dentro de la semana. Y eso es un problema para mucha gente porque no se puede organizar. ¿Con quién deja a tu papá? ¿Con quién deja a tu hijo? En cambio, si tienes la certeza de cuántos días vas a trabajar y cuántos días vas a tener libre, le funciona un montón. También ocurre, sí. Perdón, que también ocurre de que los turnos extendidos, estos de 8 horas, hacen que las cuidadoras terminen o tengan que llegar a trabajar a los LEAM, que quedan en todas partes, quedan los LEAM, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, y salgan a las 11 de la noche. Entonces, eso también es peligroso. Es peligroso para ellas que tienen que después tomar una micro. De hecho, el Hogar de Cristo hizo el estudio y tomó todas sus residencias que están con esta jornada y las residencias que no están con esta jornada, y solo en gasto de micro las cuidadoras tienen que gastar 220.000 pesos más en el año, que es más o menos lo que gastan ellas mismas en promedio en los remedios que ellas toman. O sea, es harta plata para una cuidadora este cambio de jornada que decidió la Dirección del Trabajo. Ya, y la gestión hasta aquí, ¿cómo va? Nosotros le pedimos, nos hemos juntado varias veces con la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo nos ha dicho que, bueno, ellos tienen los argumentos para decir que no, porque son quienes toman la decisión. Por ejemplo, que esta no es un trabajo especializado. Nosotros decimos que sí es un trabajo especializado, o sea, no hay nada más difícil que cuidar a una persona mayor. Tienes que aprender, por ejemplo, si está postrado, tienes que aprender a usar una grúa para llevarlo al baño. Tienes que administrarle medicamentos, tienes que hacerle RCP cuando pasa algo, tienes que fijarte si tienen algún problema neurológico. Es una labor altamente especializada. De hecho, cuando alguien entra a trabajar a un LEAM, un asilo de ancianos, lo primero que hacen es que estás un mes más o menos que te están enseñando qué hacer. Entonces, es una labor especializada. Pero el Dirección del Trabajo dice que no, que como no es una labor especializada, no se debería permitir esta faena. También dice que no se debería permitir esta faena porque los LEAM en general quedan en zonas urbanas y no quedan en zonas alejadas como las minas, por ejemplo. Bueno, los hospitales y las clínicas están en zonas urbanas, pero además el incentivo que genera ese punto de vista es a que los nuevos LEAM se ubiquen fuera de las ciudades. Y el problema de aquello, y eso también está súper documentado por la ciencia, el problema de aquello es que cuando tú pones los LEAM fuera de los centros urbanos, los pones fuera de sus familiares. Y los familiares empiezan a ir muy poco a verlos. Y ese abandono termina al final recortándoles la vida. Entonces, muy, muy complicado. O sea, nosotros estamos completamente en desacuerdo con la decisión de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué, estoy tratando pensando en voz alta, ¿por qué podría la Dirección del Trabajo hacer esta interpretación
que es distinta tal vez al cuidado de una persona en una clínica o en un hospital para hacer la diferencia. Tal vez solamente considerar que una persona que está en una residencia de estancia de esta manera no es una persona que esté, comillas, enferma, a diferencia de la que está en una clínica. Y tal vez por una categorización de esa naturaleza se hace la diferencia entre uno y otro. Y es verdad, una persona no está enferma desde el punto de vista de que tenga una cuestión física que tenga que estarlo viendo un doctor en una clínica, pero sí tiene unas discapacidades, una capacidad reducida en ese instante producto de la avanzada edad o de propias situaciones médicas que también se atienden, que no son necesarias para una hospitalización, pero que sí se pueden atender de manera especializada en otro lugar. No, no sé, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, ¿cuál es la diferencia? No lo entendemos, no lo entendemos. De hecho, hemos pedido explicaciones, hemos enviado nuestros argumentos y es tan inentendible esta situación que por primera vez yo decir con mucho orgullo que ayer fuimos al Congreso a exponer nuestros temas y no fui yo solo, sino ¿Ya? que por primera vez se juntó todo el sector. Estamos desde Senior Suite, que es parte de mi asociado, hasta la Fundación Las Rosas, que también fue Gregorio ayer, incluyendo a los ELEAM que están formalizados, que son los legales, por decirlo de alguna manera, y aquellos que no están formalizados, también fuimos representándolo, y además fueron fundaciones que operan a los ELEAM que son del gobierno. O sea, todo el sector, todos fuimos a decir que no entendemos esta situación, dimos la argumentación y pedimos por favor ayuda para que cambien esta decisión. Corrígeme si estoy equivocado en la cifra, no sé si la tienes a mano allí, pero yo tenía el dato de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor cuenta con 22 LEAM a lo largo del país, por Si no ejemplo. me equivoco son 22, Ya. sí, son 1.500 personas más o menos que atienden. Ya, por lo tanto, ¿ellos también están afectados a esta situación? Sí, pero no. Lo Sí, que pero pasa no, es ¿por que qué? ellos son dueños de la instalación del edificio, pero licitan la operación. Entonces el operador es quien está complicado. Entonces, por ejemplo, la Perfecto. Fundación Pater Nostrum opera dos de los ELEAM del Senama, si no me equivoco son dos, y ellos también nos dicen, el problema también es para nosotros. Ya, pero igual lo afecta. Obvio que los afecta, sí. Ya, ya. Sí. ¿Y el Ministerio de Salud aquí no los puede ayudar? Lo que pasa es que esta es una norma del trabajo y el Ministerio de Salud lo que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es el que define quién tiene y quién no tiene la jornada excepcional y da esa discrecionalidad a la Dirección del Trabajo. Mientras que el Ministerio de Salud lo que hace es dar la norma general de funcionamiento que tiene que haber dentro de los ELEAM, pero a través de un decreto supremo, el decreto supremo 14 que está vigente hoy, el decreto supremo 20 que entra en vigencia el 5 de octubre, que se subordina al Código del Trabajo. Entonces, si Entiendo. bien yo ayer llevaba las normas, por ejemplo, el artículo 17 del nuevo decreto 20, nos pide un cuidador cada 20 residentes durante 12 horas de permanencia cada día. Llega el fiscalizador del trabajo y dice, bueno, el Código del Trabajo no lo permite, así que multado. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. El Ministerio de Salud es poco lo que puede hacer en este sentido. Tiene que ser trabajo, tiene que ser el Código del Trabajo y principalmente tiene que ser la discrecionalidad del director del trabajo. Ya, entonces no hay cómo resolver esto. Porque si la Dirección del Trabajo tiene ya una decisión tomada al respecto, ¿quién lo puede hacer modificar? La puede cambiar, lo podemos convencer. Hemos tratado o sea, nos hemos juntado con la gente de la Dirección del Trabajo, hemos hablado también con la ministra del Trabajo, hemos hablado también con el Senama. ¿Y ahí qué ha pasado? Están todos tomando decisiones. ¿Sí? Y yo creo que el gran problema que tenemos hoy día, sobre todo en los temas de personas mayores, es que todos vemos que hay una crisis que se está desarrollando en cámara lenta, que va a ser bien brutal, sobre todo con el crecimiento de la demografía. Pero nadie se hace cargo de solucionar el problema. Entonces nosotros estamos buscando a alguien que diga, ¿sabes qué? Ya, solucionémoslo y lo solucionamos de una vez. Porque esto no es difícil de solucionar. Pero tenemos, así como esto, un montón de otros problemas que afectan a la industria. Si nos estamos achicando como sector, las camas hay listas de espera de un año en algunos ELEAM. Y eso va a seguir pasando y es un problema que va a seguir incrementándose. El dato que tengo yo aquí, y a ver si también me ayudas en eso, es que, por ejemplo, si sumamos los que están a cargo del Servicio Nacional de Adulto Mayor y los otros, que son muchos más, más o menos estaríamos en el orden de unas 23.700 camas o cupos a nivel nacional, más o menos, lo que alcanzaría a cubrir menos del 5% de la población que podría necesitar de una atención así. ¿Están más o menos las cifras actualizadas o no? No, a ver, son más o menos pongámosle 25.000 para Ya. cerrar la cifra, los formales, que esos son los que están
inscritos en el Ministerio de Salud y van y lo fiscalizan periódicamente. Ya. Pero se cree, y esto es una cifra oficial, de que hay 25.000 más que están fuera de norma, o sea, no son fiscalizados regularmente y que son la señora que vio que había muchos viejitos en su pueblo y los juntó todos en una casa y se atienden entre todos. Esa cosa ocurre mucho en Chile. De hecho, la mitad del sector probablemente, según lo que estimamos, está en esas condiciones. La brecha es del 72%, porque son 178.000 cupos los mínimos que deberíamos tener en Chile estar ofreciendo. Ya. Entonces, la brecha es ese 72%. Y esas 120.000 personas que quedan sin poder entrar a uno de estos recintos, son personas que de verdad lo necesitan y que al final terminan viviendo en sus propias casas siendo cuidados 24/7 por una mujer generalmente que deja de trabajar, que se dedica 24/7 a atender a una persona sin tener los conocimientos y a ellos se les termina cortando la vida. Ahora, uno podría pensar, Mario, que esta situación podría ser más fácil de resolver teniendo en consideración que esta administración ha puesto el tema de los cuidados como una de sus prioridades, como programa de gobierno y como desarrollo de política de Estado. ¿Por allí no se puede entrar? Hemos tratado y no hemos tenido mucho éxito en general. Además, hay que tener en cuenta que, como lo veo yo, es que este problema es tan grande y cuesta tanto solucionarlo, pero no solo porque hay muchas cosas que hacer, sino que además porque es caro. O sea, una persona mayor, en general, un centro del Senama, yo aquí no tengo la cifra, me la han dicho de distintas partes distintas, pero vale solo que viva, ni siquiera que gaste en otras cosas, 1,5 millones de pesos, 1.200.000 más o menos. Ya. Eso es más o menos lo que gasta también el Senama que da como subsidio para los ELEAM que dependen de ellos, 1.200.000 pesos. Pero si tenemos 178.000 personas en esas condiciones, está complejo. Está complejo que lo haga el Senama, por ejemplo, el gobierno ha puesto nuevos ELEAM, pero va de uno por año, se demora un montón y tiene 1.500 o por ahí 1.200 que no solucionan el problema. Entonces, el foco que han tratado de poner para tratar de solucionar lo antes posible toda esta brecha que existe en todos los tipos de cuidado para las personas mayores, no solo a los que requieren institucionalización, es poner el foco en el cuidado domiciliario. Y ahí está la brecha, y ahí está el 5% de cobertura que nombraste recién. Ya. Solo en los cuidados domiciliarios tenemos un 5% de cobertura. O sea, tenemos una brecha gigante en los institucionalizados, que son quienes más los necesitan, y en aquellos que tienen la suerte de tener una familia que los tiene en su propio hogar y que los puede cuidar en su propio hogar. Mario, para ir finalizando, entonces, ¿qué gestiones les quedan por hacer? Si ya me ha dicho que han tocado todas las puertas, han hablado hasta con el Ministerio del Trabajo, asesoría desde el punto de vista parlamentarios, senadores o diputados que estén conociendo de este tema para poder solucionar esto otra vez legalmente, si es que es posible, o ¿qué más? Bueno, nosotros queremos hacer una comisión de trabajo para poder solucionar todos los temas que tenemos. Ojalá, yo creo que es difícil que se pueda hacer en el corto plazo. De hecho, el decreto 20, que va a salir el 5 de octubre, nosotros pedimos modificación porque habían cosas que de verdad que iban en contra de, sobre todo las fundaciones, y logramos que la ministra Sabriel nos hicimos una comisión en la cual unánimemente todo el sector votó por los cambios. Entonces esperamos que esos cambios se materialicen en esa ley. En esta norma, que es más discrecional, basta con que nos digan que sí nomás. Entonces lo que hicieron ya los diputados, que toda la comisión estuvo de acuerdo de invitar a la comisión al ministro y al director del trabajo, ¿Ya? y a nosotros, para que pudiéramos conversar y ojalá llegar a un acuerdo ahí en ese momento, porque Ya, pero eso no se ha materializado todavía. no, esto fue ayer, llegamos al acuerdo ayer, ¿Ya? entonces la próxima sesión, que yo me imagino que es la próxima semana o en 2 semanas más, deberíamos ir. Ojalá vaya el ministro, ojalá vaya el director del trabajo, ojalá vaya la directora del Senama y podamos solucionar este problema, que no solo va a afectar a aquellos que hoy día están con turnos ordinarios y que no pueden optar a turnos excepcionales después de esta norma, sino que también ojalá pueda ayudar a aquellos que están que se le acaba. Imagínate alguien de la Fundación La Rosa que tiene que aumentar de repente el 30% el costo en trabajadores de un día para otro. ¿Qué hace? Si la Fundación La Rosa vive súper equilibrada entre las pensiones que recibe, entre los aportes que hacemos todos nosotros, las colectas, entre los fondos que le da el gobierno, y no tiene espacio como para poder ajustarse a este tipo de decisiones que creemos que están súper equivocadas.
Un tema súper importante que quisimos visibilizar en el día de hoy en medio de las gestiones que se están realizando para encontrar una salida a este tema que cada vez nos convoca más, considerando, y por eso hacíamos el contexto, ¿no? A partir de las cifras que se van conociendo del censo y que van ratificando nada más que algo que ya está presente entre nosotros y que solamente aumenta desde el punto de vista de la cantidad más de adultos mayores que estamos teniendo en nuestro país y que, bueno, cada uno de nosotros vamos camino a aquello también. Por lo tanto, las decisiones que se tomen hoy día en todo ámbito, no solo en este aspecto, sino que en todo lo relativo a los cuidados, sin duda que va a impactar en lo inmediato. Así es que Mario Riveros, secretario general de AGRAM y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Red ELEAM, muchas gracias por habernos visitado hoy día aquí en Doble Clic. Muchas gracias por la invitación.